¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy les estoy trayendo el programa número 930. La primera información que les voy a compartir es sobre la situación de los feedlot en la Argentina. Se está agravando la situación de estas explotaciones. Federico Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, nos va a comentar sobre los actuales números críticos del negocio de engorde a corral. Nos encontramos con una de las crisis más importantes del sector de los últimos 12, 13 años. La verdad que esto es una situación de pérdida prolongada, de muchos meses de resultado negativo en la actividad, producto de lo que ya hablamos en otras oportunidades con vos, que tiene que ver con altos niveles de encierre por la situación climática sumamente complicada y extensa, por demandas que de alguna manera están restringidas, consumo interno claramente por capacidad de compra, la demanda internacional con precios que también han caído y por supuesto también con algunas intervenciones en el mercado que tienen que ver con los cortes prohibidos y algunas notificaciones que restan de alguna manera poder de compra de la industria exportadora, sumado eso a la diferencial de tipo de cambio, que es un impacto importante para la industria exportadora. Así que eso nos deja hoy con una situación sumamente crítica, con una pérdida estimada de 20.000 pesos por cabeza, sin tener en cuenta costos financieros, y cuando aplicamos a eso costos financieros, que es imposible con este nivel de inflación mensual no tenerlo en cuenta y no valorizarlo, eso se duplica, ¿no? Y estamos alrededor de los 40.000 pesos de pérdida por cada animal terminado. Bien, ahora, a pesar de estas pérdidas, sigue ingresando Hacienda a los feedlots, ¿no? Consecuencia de la sequía. Sí, tenemos hoy nuestro informe del cierre, nos marca una suba de cerca de 2 puntos en la ocupación de los corrales. Es un informe claramente de las empresas que participan de la Cámara y que participan del informe. Cuando nos ponemos a desglosarlo un poco, nos encontramos con empresas de alguna manera más grandes que están marcando esa tendencia de una mayor ocupación. Y cuando miramos el dato global de Senasa, nos encontramos sí ya con una caída nuevamente del stock total de Hacienda en los corrales, del orden del 1% durante diciembre, que también es una caída baja, y producto de esta prolongación de la seca, ¿no? Veníamos hablando mes a mes, esta situación de lluvias no termina de destrabarse y no termina de cambiar la situación del campo, y muchas empresas aún complicadas, buscando ubicar de alguna manera Hacienda, y hablábamos ya no por problemas de pasto, sino en muchos casos también por problemas de agua, disponibilidad de agua. Así que esa crisis hace que se extienda, que tengamos hoy una ocupación superior a la del año pasado, alrededor de 2 puntos también. Eh, con lo cual esto nada, está sumamente complicada la situación en cuanto al volumen que tenemos hoy en los corrales. Nosotros hay un retraso de la hacienda muy grande, ¿no? Y en la cuenta nos da alrededor de 500 y pico de pesos el kilo vivo para poder tener un empate sobre esa pérdida actual. Ese sería el valor que nos lleva a un cero, con el costo financiero, por supuesto, pero nos lleva a una situación cero. Esta pérdida monstruosa por cada animal encerrado de tantos meses lleva a una descapitalización de las empresas, y esa recuperación se va a dar en la medida que se empiecen a vaciar los corrales, y que lamentablemente esta situación climática nos ha llevado a esta situación climática, más algo de compra de expectativa del productor en muchos casos en cuanto a la recuperación del precio del gordo, que no se terminó dando producto de la situación climática, nos pone hoy en esta situación. Ahora, además de una recomposición de precios, ese sería un primer escalón, porque después debería seguir aumentando el precio de la hacienda, teniendo en cuenta que los costos, con esta crisis que hay del maíz, van a seguir subiendo, ¿no? Sí, sí, claramente la perspectiva hacia adelante con el tema de insumos este año es sumamente crítica. Tenemos la sequía que hizo que no tengamos prácticamente siembras de maíces de primera, los maíces de segunda, que todavía está por verse cuál va a ser su rendimiento. Hoy ya los precios son realmente elevados, cuando uno depende de la zona y la competencia que tenga por la demanda de maíz esa zona, los precios, obviamente ya no hablamos del precio pizarra, hablamos de pizarra más algo, y en muchos casos de valores ya de 10.000 pesos superiores a lo que marca la pizarra, con lo cual la situación es crítica. Y además, hasta ahora, con precios se consigue maíz, pero no se sabe qué va a pasar con ese empalme con la cosecha nueva, que va a ser cosecha de maíz de segunda, y seguramente esté bastante complicado. Vamos a continuar ahora con la información de cómo es la situación actual del sector lechero.
Andrea Pacerini. Ella es la coordinadora de la Comisión Nacional de Lechería. Nos va a dar su mirada sobre cómo fue el año 2022 en la producción lechera agregada y los problemas actuales que tiene el sector lácteo. Algunos rubros de nuestro mundo rural son muy tradicionalistas, por decirlo de alguna manera, y el tambero debe ser uno de los más aferrados a los usos y costumbres, porque en general la actividad tambera se hereda de generación en generación, o al menos en muchos casos vos tenés segundas o terceras o cuartas generaciones de tamberos, que no es mi caso porque mi padre ahora está retirado, pero bueno, era más que nada ganadero de carne y agricultor. Entonces, y como yo no soy de formación ni ingeniera agrónoma ni veterinaria, de hecho yo trabajé muchos años en otros ámbitos, entonces mi cabeza siempre fue más curiosa y más abierta, y yo veía que esa parte de los usos y costumbres que tenía que ver con la manera de vender la leche que todavía tenemos, era algo que visto de afuera era como una locura, ¿no? Entonces, bueno, el símbolo del tarro de leche, del tarro de aluminio, cuando en la época que se ordeñaba a mano, con el banquito, con toda la tecnología que tenemos hoy, que hay robots ordeñando, bueno, me importaba marcar cómo todavía y con sus características de economía regional, la cadena agroindustrial láctea tenía una enorme deuda, empezando por la cabeza de los propios tamberos. Así que a eso me referí cuando empecé marcando que muchos usos y costumbres son geniales porque tienen que ver con la cultura del trabajo, por ejemplo, pero otros van en contra de nuestra propia actividad y nuestra propia posibilidad de supervivencia en la actividad. ¿Y cuál es tu lectura de lo que fue y viene siendo este 2022, ¿no? De la lechería, que siempre está instalado, por un lado, lo que se le paga al productor, lo que paga y lo que termina pagando el consumidor? Mira, es un año paradójico porque tenemos datos hasta octubre de que la producción en el primer semestre fue superior a la del año pasado, al mismo periodo del año pasado, pero el segundo semestre, por muchos factores, un aumento de costos que ya empezó a ser insoportable y se empezó a sentir mucho la sequía también. Bueno, hasta octubre, medio que en cuanto a producción agregada, el número era parecido al del año pasado. Yo creo que en noviembre y diciembre vamos a terminar un poquito abajo. Ahora bien, no siempre la producción agregada habla de lo bien o lo mal o lo más o menos que está el tambero. Y muchas veces, y yo siempre marco el año 2015, el año 2015 fue el año de mayor producción de la historia de la lechería argentina, donde llegamos a los 12.000 millones de litros. Sin embargo, en el segundo semestre cerraron, y ni hablar, en el 2016 cerraron muchos tambos, el precio nominal bajó a pesar de que había inflación, y fue de lo que yo recuerdo, digamos, la segunda parte del 2015 y 2016-2017, de lo peorcito que recordamos. Lo que pasa es que hubo tantos años peorcitos que, bueno, 2001-2003 fue también un desastre. ¿Qué quiero decir con esto? Que la verdad es que el 2022 es un año muy difícil para el tambero promedio y termina siendo mucho más difícil de lo que empezó por el tema climático y por estos sucesivos dólar soja 1, 2, 3, 20, 40, 50, que lo único que hacen es aumentarnos en este contexto de sequía nuestros costos de alimentación, que están absolutamente dolarizados. Mi frase más conocida es: la vaca come dólar, las vacas comen dólares y le ordeñamos pesos. Bueno, con el dólar soja comen más dólares. Entonces estamos muy complicados y bueno, lo que yo intenté explicar en Jonagro es los problemas que los tamberos tenemos como eslabón, último eslabón de la cadena, porque padecemos abuso de posición dominante y fijación unilateral de precio, solo podemos entregar la leche de palabra y eso nos hace muchísimo más vulnerable porque no tenemos hilo bolsa de leche. Llegó el momento de compartir la pausa con ustedes. Al volver vamos a estar viendo una nota sobre la situación del cultivo de algodón. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas.
Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Y ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accede a los mejores beneficios. Rodeo Vet, brindamos soluciones al productor ganadero con un servicio veterinario confiable. Aceptamos Mercado Pago y tarjeta tuya PYME Rural. Hacé tu pedido por WhatsApp 3624 61 23 71.